Y volvemos al rubro de la forestación, volvemos al diálogo con el ingeniero forestal Álvaro Pérez del Castillo. Los chilenos han sido decisivos también en el crecimiento y en la armada del negocio forestal del Uruguay. Como se sabe, Chile es uno de los países de avanzada, seguramente el que está en mejores condiciones en Latinoamérica en materia económica. Se dice que muy cerca de pasar a ser un país de los desarrollados, un país que ha tenido diferentes bandos en el gobierno, pero que desde la época de Pinochet viene ascendiendo dentro de esta región del mundo. Y más allá de las fuertes discusiones que tienen los chilenos en la interna en cómo han distribuido su riqueza, conformando grandes grupos económicos que sobresalen a nivel del sector minero y también en el sector forestal, eso les ha permitido crecer, por ejemplo, dentro del negocio de los árboles en varios países de la región y han crecido muchísimo aquí en Uruguay. Prometemos mucho más información sobre el crecimiento de los chilenos para los próximos programas. Ahora analicemos conjuntamente con Pérez del Castillo esta realidad del 2018 de este sector tan pujante que tenemos hoy en el Uruguay y que además se cree que va a seguir creciendo a muy buen ritmo en estos próximos años, con además precios estables, sin haber sentido el impacto de las bajas como le ha tocado a otros rubros de la actividad rural en nuestro país. Para la exportación de Eucalyptus globulus desde Uruguay a la península ibérica, como marcabas, ¿por qué Uruguay es tan trascendente? Decías, nuestro país es el principal para los compradores. ¿Por qué los otros plantadores no comercializan hacia esa zona? Bueno, como te decía, la península ibérica está comprando ya desde siempre, digamos, Eucalyptus globulus, que se planta en Uruguay, se planta en Chile y se planta en muy pocas otras regiones del mundo. Chile, el principal mercado de Japón, tiene esa ventaja que atraviesa el Pacífico y llega a Japón. Y Brasil, que tiene mucha superficie plantada con eucaliptus, no tiene plantación de Eucalyptus globulus por temas de adaptabilidad de la especie a las condiciones climáticas y suelos brasileros. O sea que el flete de los chilenos hace que sea mejor destino Japón. El flete de los chilenos y los precios hace que sea mejor destino Japón. En el caso de Uruguay, que en su momento supo exportar madera, supo exportar chips a Japón, hoy en día solo está exportando a la península ibérica, como te decía. ¿Tanto incide hoy el precio de los fletes en la madera? Sí, la madera es un negocio de fletes, o sea, tanto lo que son los fletes internos, ya sea transporte carretero, camiones o flete marítimo, es muy dependiente, o los negocios son viables o no, dependiendo del costo de flete. La realidad es que los fletes han aumentado últimamente, han aumentado, no, han tenido subidas y bajadas, y eso hace que muchos negocios de repente caigan por el alto costo de los mismos. Acá en la interna uruguaya, obviamente, el tema que está en boca de todos, de los altos costos de producción que tenemos, principalmente el gasoil, hace que hoy en día muchos productores o muchos montes que están muy alejados de los puertos sea inviable realizar un negocio por el alto costo ya sea de cosecha o de transporte de la madera desde los bosques a los puertos. Y en lo relacionado a las industrias o a las plantas procesadoras de chips, de glóbulos, decíamos en Uruguay más que nada, hay dos, pero hubieron más. Sí, Uruguay supo tener 4 en su momento cuando no tenía las plantas de celulosa. Entonces, cuando 2 de esas plantas de chipeado que había, cuando esas empresas invirtieron en las plantas de celulosa, dejaron de producir chips de exportación y hoy producen chips para abastecer sus propias plantas. O sea, el proceso de chipeado es un proceso necesario para hacer la pulpa de celulosa. Entonces, esas plantas de chipeado se desmantelaron o se pusieron dentro de las plantas de celulosa y hoy en día trabajan para hacer la celulosa en UPM o Monte del Plata. Las otras 2 plantas siguen funcionando, como te decía, cerca de Montevideo. Claro, ¿y el volumen de chips desde Uruguay o en Uruguay es importante hoy o hay expectativas de que crezca? Hablábamos de que se van a producir algo así como 800 toneladas, dijiste. Lo que se va a exportar son 800.000 metros cúbicos. Es un volumen interesante.
las plantas de chipeado tienen una capacidad instalada mayor, o sea, podrían llegar a producir más de eso si trabajaran en 3 turnos, por ejemplo. Pero bueno, es un volumen importante, no vemos que aumente mucho en los próximos años, más teniendo en cuenta que si en el futuro viene la próxima planta de celulosa, quizás la exportación baje porque la demanda interna de fibra de eucaliptus va a ser altísima y va a ser difícil que la exportación pueda competir con la demanda de las plantas de celulosa. Y a los plantadores de árboles, ¿cuántos les cambió el negocio con solamente 2 plantas en Uruguay de chips? No, realmente el tema del Eucalyptus globulus es delicado porque está pasando un periodo de incertidumbres debido a que lo está atacando diferentes, un hongo que se llama Mycopharela, y está siendo complicado todo lo que es cuando se cosecha y viene el rebrote del eucaliptus. Este hongo ataca las hojas juveniles. Entonces, muchas empresas están en la disyuntiva de si mantener esas plantaciones o si de cambiar la especie. Entonces, en el futuro es difícil que el área de Eucalyptus globulus crezca, ¿tá? Nosotros, por ejemplo, en su momento, hará 10 años, el Eucalyptus globulus era la especie más plantada del Uruguay. Hoy en día hay más superficie plantada de Eucalyptus grandis y de Eucalyptus duni, que son los que están plantando mayoritariamente las plantas de celulosa, que de Eucalyptus globulus. Entonces, repito, el área de globulus está bajando, la demanda de globulus sigue subiendo, porque te repito, es la fibra más deseada por las plantas de celulosa. Entonces, independientemente que haya 1 o 2 plantas, yo creo que la demanda por globulus siempre se va a mantener muy alta.